Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra. Y temed delante de él toda la tierra. Y temed delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová nuestro Dios. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz, voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es, raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y oyentes. Muy buenas tardes a cada uno. Bienvenidos a un programa más de Defendamos Juntos la Esperanza. Ya estoy bien acompañado con mi hermano Rodrigo desde la caliente Siquirres, allá en Limón, Costa Rica, hermano. Es cierto, hermano, que está caliente Siquirres. ¿Cómo está todo, hermano? Pues, bien, gracias a Dios, hermano. Y sí, muy caliente, como siempre, por estos lados. Pero ahí estamos, Excelente, gracias a Dios, todo bien. excelente, mi hermano. Y aparte del calor, ¿cómo va todo por allá, hermano? Bueno, ahí siempre en la lucha, gracias a Dios, todo bien. Luchando cada día y tratando de ser mejor cada día también. Amén, hermano. Me imagino que ya estás preparado para el episodio de hoy, ¿Listos? listo para cualquier pregunta que surja en el camino. Ahí está Cristian para que responda. Amén, hermano, amén. Listísimo. Hermano Rodri, ¿qué tal si nos ayudas con una oración para dar el inicio a este episodio del día de hoy? Claro que sí, vamos a orar, Amén. oremos. Señor Dios y Padre nuestro, una vez más gracias te damos por la vida que nos das, por cada una de las bendiciones que derramas sobre nosotros. Gracias, oh Señor, también por este medio que hace posible que podamos compartir tu palabra. Te pedimos en este momento por cada uno de los que nos escuchan y comparten con nosotros, para que seas con cada uno de ellos, para que le ilumines, oh Señor, al igual que a nosotros. Te ruego por nuestro hermano Cristian y mi persona, para que usted nos dé las mejores palabras para expresarnos, nos dé ese entendimiento, sabiduría,
y nos ayudes a tener temor hacia usted para respetar tu palabra y hablar donde ella habla y callar donde ella calla, oh Señor. De igual forma te rogamos por cada uno de los que la escuchan para que prepare su corazón también para recibirla, que les ilumines dando también entendimiento y sabiduría para entender y comprender tu palabra y así ponerla en práctica en nuestra vida, oh Señor, para agradarte, para darte honra y gloria, ya que solo tú la mereces. Te rogamos que estés con nosotros de principio a fin, que nos guíes, y es a través de Jesucristo que te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Rodi. Hermanos, quisiera iniciar el episodio del día de hoy con dos textos. Permítame un momento. El primero de ellos es Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Usted lo tiene ya en la pantalla. Dice Pablo al joven predicador Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, amigos, Rodri, en este episodio pues vamos a hablar acerca aún del establecimiento de la iglesia, que ya creo que quedó bien claro el tema en los últimos episodios. Sin embargo, en este vamos a estar hablando un poquito acerca de algunos textos donde la Biblia o la palabra del Señor se refiere a la iglesia con el término reino. Sin embargo, quise iniciar con este versículo porque la iglesia es la casa de Dios. Y es fascinante para mí este versículo porque esta casa es de Dios y dice o reafirma Pablo, la iglesia es o pertenece a Dios. Claro, como hemos hablado a lo largo de estos episodios, la iglesia surge en la mente de Dios, en su plan divino, y la establece, por decirlo de esta manera, la establece finalmente en la persona o con la persona de su Hijo, que él mismo dijo en Mateo 16, edificaré mi iglesia. Fascinante para mí que hay ese sentido de propiedad. Cristo dice, esta es mi iglesia. Pablo dice acá que la iglesia es la casa de Dios, le pertenece a Dios, ese Dios viviente en el cual todos creemos. Y para mí, Rodri, este texto es fascinante porque, bueno, tal vez te dejo comentarlo, pero te hago la pregunta, para ti, ¿qué representa el término casa? ¿No? La iglesia es una casa, la casa de Dios. ¿Qué me puedes decir con respecto a ese término? Y claro, como mencionabas, es muy interesante porque él dice cómo debes conducirte en la casa de Dios y que reafirma que es la iglesia del Dios viviente, es decir, ¿verdad? Enfoca la iglesia como esa casa. Y cuando miramos nosotros, pues, y decimos, bueno, la casa, por lo general, ¿qué podemos decir? Por lo general podemos hablar de casa como aquel lugar de cuatro paredes, ¿verdad? De una manera, yo diría, un poco superficial, porque en realidad cuando hablamos de casa, también lo miramos desde el punto de vista como el hogar, ¿verdad? Un lugar de protección, un lugar de paz, un lugar de familia, en donde se llega a tener esa forma particular de convivencia allí. Y entonces, miro que cuando hace mención, conducirte en la casa de Dios, sí hace ver pues esa relación que tienen los individuos, ¿verdad? En sí, en donde llegan a tener su protección y al mismo tiempo que cuando hablas de una casa, vas a referirte de que es algo, por decirlo así, algo, de que es algo que le pertenece a alguien. Entonces, en este sentido, también poder mirar el término en donde nos lleva a varios aspectos que podemos nosotros considerar al decirnos
la forma en la que debemos de conducirnos en la casa de Dios, es decir, esa pertenencia que es de Dios, que no le pertenece a ninguna otra persona. Y ahora él como propietario de esta casa, pues va a tener también sus reglamentos, sus reglas, y es el que puede, como decimos comúnmente, hacer y deshacer, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, sí miro esa parte de casa de Dios como esa forma de propiedad que le corresponde a Dios, y que esa propiedad pues viene a mantener un aspecto en donde la persona tiene su refugio, tiene su lugar en donde llega, y es parte para una convivencia familiar en ese sentido. Claro, claro que sí, hermano. Precisamente esa última palabra que acabas de decir, familiar, ese ambiente familiar. Y es fascinante porque nuevamente nos recuerda lo que somos hijos y Él es nuestro Padre. Precisamente estaba buscando otro texto que a mí me fascina, que déjame ponerlo, hermano, está en Efesios capítulo 2, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, les recuerda eh, a estos miembros de la iglesia que en parte habían sido o eran gentiles, les recuerda que en un tiempo antiguo ellos vivían ajenos de las promesas de Dios, vivían apartados, vivían sin Cristo, vivían sin una serie de bendiciones, pero que ahora que ellos están en Cristo han ganado no solo salvación, sino que han ganado el derecho de ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y que de dos pueblos, los judíos y los gentiles, ahora Dios ha hecho un solo pueblo. Hoy entendemos que ese solo pueblo, o ese único pueblo, es la iglesia. Mire el verso 16, usted lo tiene ahí: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, que es la iglesia, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos, y también a los que están cerca. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois ni extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es precisamente lo que somos, Rigo. Es precisamente lo que es la iglesia, la casa de Dios, la familia de Dios. No sé qué opinión te merece esta parte de capítulo 2 de Efesios también, antes de entrar en detalle con los otros textos que tenemos para el día de hoy. Sí, claro, y poder ver como dice el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, haciendo ver una vez más, como decía, dos familias, por decir, ¿verdad? Dos familias apartadas, unas los judíos y otras los gentiles, pero ahora dice que vino a hacer algo importante, porque por medio de él los unos, hablando, ¿verdad?, de lo que ocurrió con Jesucristo, dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada, dice, por un mismo espíritu al Padre. Y así ya entonces deshace todo lo que podía existir para hacernos miembros de la familia de Dios. Entonces ya no hay diferencia, ¿verdad?, en Cristo. Y ahí es en donde vemos la gran bendición, y que es algo que no recibe el hombre porque hizo algo excepcional para ganárselo, ¿verdad? Sino más bien es el resultado del sacrificio de Cristo y de los que obedecen el evangelio que Cristo ha establecido. Porque el no obedecer ese evangelio, entonces no nos lleva a esta familia. Y entonces cuando miramos esta familia, es importante ahora lo que vemos. ¿Por qué? O lo que vamos a ver. Porque es igual, usted mira o miramos los textos que nos habla la iglesia como una casa, la iglesia como una familia, la iglesia como un cuerpo y la iglesia como reino. Entonces es algo que debemos nosotros de enfocarlo ahí también, porque la iglesia es lo mismo que decir el reino.
La iglesia es lo mismo que decir la familia de Dios, decir la casa de Dios, porque ahí es en donde vemos nosotros que hace la semejanza de una y otra cosa, al igual que hace el intercambio de palabras con lo que es iglesia y el reino. No podemos confundirnos, o las personas no se pueden confundir que la iglesia sea una cosa y el reino otra cosa. No, sino que la Biblia nos enseña que iglesia y reino son la misma cosa. Y eso es lo que logró Jesucristo al venir a esta tierra, al morir en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, al ser sepultado y al resucitar al tercer día después de que había sido sepultado. Así es, mi amado hermano Rigo y todos los que hoy están en esta lección, esta hermosa institución planeada en la mente de Dios, llamada hoy Iglesia, es una bendición. Somos una familia, somos un cuerpo, somos una casa, y hoy pues tenemos esta bendición gracias al sacrificio de Cristo Jesús, que por cierto, en el episodio de hoy vamos a considerar algunos textos donde la iglesia es llamada de cierta forma reino, y eso es lo último que queremos dejar claro antes de pasar a otro tema ya en el próximo episodio. Así que, si me permiten, vamos a considerar, hermanos, algunos textos. La gran mayoría de ellos van a estar en los evangelios. Quisiera, por ejemplo, considerar Mateo capítulo 6, versículo 10. Vamos a irlo leyendo y nuestro hermano Rigo los comenta para que sea más interactivo el episodio del día de hoy. Permítame ponerlo, hermanos. Acá lo tienen en la presentación, Mateo capítulo 6, verso 10, en esa oración modelo que algunos han llamado el Padre Nuestro. En el verso 10 Jesús dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esta oportunidad, Rigo, Cristo creo que no solo oró por el reino, sino que en solo 3 palabras, venga tu reino, encontramos algo muy importante. ¿A qué se refería Jesús con esa expresión? Venga tu reino. Sí, es importante también notar, Cristian, y hacer mención que en los evangelios encontramos el ministerio, ¿verdad?, de Jesucristo. Es decir, desde el momento en donde fue bautizado por Juan el Bautista y da inicio a su ministerio, ¿verdad? Escoge 12 hombres también para enseñarlos e instruirlos y todo esto. ¿Por qué digo esto? Precisamente por este texto, cuando dice, venga tu reino. Tenemos que ubicarnos en el momento en el cual Jesucristo está, porque muchas personas pueden creer que hoy se puede seguir orando para que venga tu reino, ¿verdad? Como si no ha venido. Aquí está hablando Jesucristo, y como hemos hecho mención en lecciones anteriores, Jesucristo mismo había anunciado sobre el reino y que había venido a predicar el reino. Ahora, cuando Él hace esta oración, y dentro de esta oración ora por la llegada del reino, podemos ver nosotros que también dentro de su plan era algo importante. Y si nosotros notamos esta frase dentro de una oración que hace Jesucristo pidiendo al Padre, quiere decir que el reino es algo importante también para Dios, como lo hemos mirado en episodios anteriores, que estuvo en la mente de Dios, fue profetizado y todo esto. Ahora Jesucristo habla sobre la venida del reino y Él ora para que el reino de Dios sea establecido. Cuando Él dice, venga tu reino, lo que está hablando y en esta oración, lo que está enseñándonos aquí es el momento en el cual Él ora al Padre para que el reino sea establecido en esta tierra. Y entonces Él dice, venga tu reino. Entonces aquí está hablando lógicamente, antes de Hechos capítulo 2, está hablando en el ministerio, ¿verdad?, que Él estaba llevando a cabo, para que comprendamos, porque aquí está hablando sobre la petición de que el reino sea establecido, venga tu reino. Más adelante vamos a mirar textos en donde otra vez comprueban lo que ya hemos dicho también acerca de que el reino ya está. Pero en ese sentido sí encontramos nosotros que Él dice precisamente acá, venga tu reino, haciendo ver sobre esa necesidad
de que el reino de Dios sea establecido en esta tierra, y lo involucra dentro de su oración para pedir al Padre. De igual forma como cuando miras algo importantísimo que es el mismo Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 6, precisamente el versículo 33, cuando él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Habla en un contexto ahí, ¿verdad?, de algunas cosas de las cuales el ser humano se preocupa y se afana en esta tierra, pero en ese contexto de esas cosas que el hombre se afana en esta tierra son pasajeras, y él entonces busca por algo que es eterno, porque él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, lo importante y lo esencial es buscar primeramente el reino de Dios. Aquí, claro está, nuevamente, y está hablando de un contexto en donde está el ministerio de Jesucristo activo. Aquí está hablando y haciendo la invitación de lo que se debe enfocar el hombre primeramente, es en buscar el reino de Dios y la justicia de Dios, despreocupándose de muchas otras cosas que no son eternas, pero que el reino iba a ser eterno, era eterno, había sido diseñado desde antes, ¿verdad?, por Dios, había sido anunciado, Jesucristo lo estaba anunciando, y Jesucristo ahora entonces que está anunciando el reino, y ahora que oró para que el reino estuviera presente, Él le dice también, bueno, como que la parte más esencial e importante en el ser humano es que busque primeramente el reino de Dios. Entonces, para que pueda tener significado su vida, tanto en esta tierra como cuando parta de esta tierra también, ya que no vamos a ser eternos en esta tierra. Amén. Y importante, como hemos hecho ya mención varias veces, hermanos, cuando Jesús estuvo en vida, el reino aún no estaba establecido, sería establecido. Sin embargo, desde ya Cristo estaba invitando a sus oyentes a que buscaran primeramente el singular, el reino de Dios. Me pregunto, Rigo, si ese llamado, esa solicitud de Jesús está vigente todavía hoy en día, porque el hecho de que estés asistiendo a un templo religioso no necesariamente implica que ya hayas encontrado el reino de Dios y su justicia. Así que me parece que también la invitación puede continuar abierta. Y por medio de este episodio, pues estamos diciendo, analiza si realmente todavía necesitas buscar, rebuscar el reino de Dios, el verdadero, el único, esa iglesia establecida por el Señor Jesucristo. Más adelante en este mismo pero en este mismo libro, de Mateo, el Señor Jesús se va a referir en varias parábolas a la iglesia, y se va a referir a ella como el reino. Quisiera mencionar alguna de ellas y las comentamos también, hermano Rigo. Vamos a ponerlas en la presentación. Por ejemplo, la gran mayoría de ellas está en Mateo capítulo 13. La primera de ellas que podríamos poner en el verso 24, y de ahí pues seguimos adelante. Dice: la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Tal vez comentamos, Rigo, esa parábola, tal vez por cuestiones de tiempo, de una manera muy sencilla. No vamos a analizar toda la parábola, qué significa, pero no sé, un comentario ligero de qué te parece esto. Sí, claro, y es como dices, hace una semejanza, y la semejanza que hace es con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, quiere decir, si nosotros miramos generalmente, pues el campo lo miramos como el mundo, y que en medio de este mundo, el mismo Dios vino y sembró una buena semilla, precisamente lo que era el reino.
¿verdad? La parábola nos va a seguir enseñando algunas cosas, pero sí es importante el poder notar y lo que decías, bueno, a la invitación o al llamado que Jesucristo hacía sobre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, hoy en día el ser humano necesita comprobar y corroborar esto, porque el reino de Dios, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y entonces sabemos que quiso sembrar buena semilla, sembró la buena semilla, pero está hablando en un campo amplio, y dentro de ese campo amplio puede ser, ¿verdad?, que esa semilla buena haya tenido problemas. Y de hecho esta parábola se llama el trigo y la cizaña. Y entonces, lógicamente, el trigo es la buena semilla, la cizaña es la maleza, lo que no es bueno. Entonces, hay que tener cuidado para probar, porque si el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, debemos de examinar si yo soy parte de esa buena semilla. Porque si yo no soy parte de esa buena semilla, no soy parte del reino de los cielos. Y es el llamado que vamos mirando, que a pesar de que en este momento la iglesia, el reino no ha sido establecido, él sí lo asemeja a esto. Y si asemeja a esto, quiere decir que hay semilla buena y semilla mala. Entonces, para yo ser parte del reino de los cielos, tengo que ser parte de la buena semilla. De lo contrario, no sería parte del reino de Dios. Amén. Importantísima pregunta. ¿O somos trigo o somos cizaña? Solo nosotros tenemos la respuesta, ¿verdad? Vamos a encontrar esa frase, Rigo, una y otra vez en estas parábolas. El reino de los cielos es semejante. Por ejemplo, más adelante en el versículo 31, ahí lo tenemos. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Me encanta esa parábola y la comparación, Rigo, que hace el Señor de la iglesia. El reino de los cielos, o sea, la iglesia es semejante a un grano de mostaza, que aunque es una semilla muy pequeña, puede crecer de gran manera, de gran tamaño, de gran magnitud. Allá podríamos hacer muchísimas ilustraciones con respecto a la iglesia, ¿no es cierto? Cómo dio inicio la iglesia y como acabamos de leer en la parábola anterior, ¿no? El sembrador se siembra una semilla y esa vez sabemos que esa semilla es la semilla del evangelio, que algunos dirían, no tiene poder, el más mínimo poder, la palabra de Dios. ¿Cuánto ha hecho esa semilla por siglos y siglos que ha sido predicada? ¿Cuántos frutos pudo haber producido? Realmente la iglesia, de nuevo, vemos una y otra vez cómo se cumplen las palabras de Jesús, no será jamás destruida. El reino de los cielos, ni siquiera las puertas del Hades pueden prevalecer contra ella. Esa es la impresión que me deja esta parábola, la semilla de mostaza. Luego en el versículo 33, de nuevo dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué podríamos decir con respecto a esa parábola, Rigo? Que con regularidad la levadura tiene una connotación negativa en la Biblia, ¿verdad? Pero en este caso parece no ser así. ¿Qué te parece? Sí, y concuerda mucho con la anterior, cuando habla de la semilla de mostaza, que tan pequeña, y luego lo que se hace, ¿verdad?, de grande. Entonces, y la levadura prácticamente en el sentido de cómo va leudando también y da crecimiento, es decir, tiene que irse expandiendo. Y entonces habla de que el reino de los cielos es semejante a la levadura también, y así como la semilla de mostaza es tan pequeña y luego se hace tan grande,
También en cuanto a la levadura, como dices, muchas veces tiene una connotación, ¿verdad?, negativa, pero en ese sentido es más bien de expansión, como va desarrollándose, y eso es lo que es el reino de los cielos, ¿verdad? Como la levadura que va leudando y dando crecimiento, así como cuando echamos levadura a la harina, ¿verdad? Y la dejamos reposar y vemos cómo se expande, pues ese mismo sentido lleva. Es decir, la iglesia, el reino, no iba a ser una miniatura, no iba a ser algo que se quedaba estancado, sino es algo que se iba a tener que ir expandiendo para abarcar el mundo entero. Amén. Verso 44 de nuevo. Dice el Señor, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso. Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola da para hacer un episodio completo, Rigo, por el contenido que tiene, Sí. donde se nos habla del valor de la iglesia. Si ustedes logran ver, hermanos, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, pero note, el tesoro está escondido en un campo. Y tan valioso es ese tesoro que este hombre encuentra, que va y vende todo lo que tiene. Pudo haber simplemente haberse llevado el tesoro, pero no, lo esconde de nuevo y va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Me explico, o sea, este hombre, quien quiera que haya sido el de esta parábola, fue capaz de renunciar a todo lo que tenía por hacerse de ese tesoro que es la iglesia. ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a renunciar por amor de la iglesia? Por amor a la iglesia, el Señor dio su propia vida. Por amor a la iglesia, Dios se despojó de su único Hijo. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer nosotros por amor a la iglesia, por amor al reino de Dios? Interesante, ¿no, Rigo? Claro, interesante, interesante y poder mirar cuando hace ver, como dices, pudo haberlo tomado y llevado, pero ¿qué también enseñanza ahí? Bueno, que él al tomarlo y llevárselo, él no era su dueño, no era su Correcto. pertenencia, no era parte de. Pero si él va y vende todo y ahora compra el campo, ¿quién le podía decir que no es parte de él? Pues Claro. es de su propiedad. En ese sentido nosotros, bueno, estar en el reino entonces no es tan sencillo, no es decir, ah, sí, yo soy parte del reino de Dios. No, vamos a ver qué se ha hecho o puede hacer que yo crea que soy parte del reino de Dios y no lo soy, Ujú. porque muchas veces se pone la salvación como muy fácil y muchas veces creemos ser parte de, pero dependiendo de lo que hayamos hecho, somos parte o no somos parte. Así mismo es. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Prácticamente lo mismo que hemos visto en la parábola anterior. Se nos habla del valor de la iglesia. En el verso 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. ¿Qué podríamos decir ahí, hermano Rico? El reino de los cielos es semejante a una red, recoge toda clase de peces. Tú que eres pescador, hermano, nato, yo no puedo hablar mucho de la pesca, no conozco nada, pero tú sí. Como buen pescador, ¿qué nos puedes decir de esa Bueno, parábola? vemos y dice como una gran red, ¿verdad? Bueno, la red es echada y recoge todo lo que hay, pero no quiere decir que todo lo que recoge es de gran valor, ¿verdad? Porque hay algunos peces de poca calidad o de mala calidad, o unos muy pequeños y entonces
no llegan a ser beneficiosos y luego son soltados nuevamente. Entonces nos dice que el reino de los cielos es algo semejante, ¿verdad? En donde es como una gran red. Y es ahí donde miramos, Cristian, el Evangelio es para todo el mundo. Y el Evangelio es para salvar, pero no salva a todo el mundo, sino que salva al que es obediente. Entonces tiene que saber. Entonces, el reino de los cielos igual. Ahora entonces nosotros miramos que es como aquella red que ha sido tirada al mundo, ¿verdad? Ha sido enviada al mundo para que recoja, pero va a depender de aquel quien está dentro de esa red para ver qué calidad será para ese reino. Wow, sí, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué tipo de pez soy entonces? Ya a preguntarme. Sí. Luego, hermano, en Mateo capítulo 20, versículo 1, el Señor relata otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. No tenemos tiempo de leer toda la parábola. Sin embargo, en el desarrollo de ella vemos cómo este hombre convino con algunos obreros un denario al día. Entonces unos llegaron a trabajar tempranito, ¿verdad? A la hora tercera, bien, bien tempranito, a las 9, 8 de la mañana. Otros llegaron al mediodía y otros llegaron ya en la tarde, y el hombre les pagó lo mismo, un denario, y aquellos que habían llegado temprano comenzaron a discutir, pero ¿cómo es posible? Y estoy usando el buen español, estoy usando mis propias palabras, hermanos. ¿Cómo es posible que les haya pagado igual a un denario a estos que llegaron casi a las 4 de la tarde, ya casi a la hora de salida? Y nosotros que llegamos tempranito, de solo un denario también. ¿Cómo es eso? Una de dos, o merecemos nosotros más paga, o ellos merecen un poquito menos. Pero, ¿qué dice al final? Déjeme avanzar. ¿Qué dice al final ese hombre? Verso 13, él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Comentario, Rigo. No, precisamente ahí, como decías, es interesante y es como él claramente dice, bueno, ¿en qué convinieron? Convinieron en un denario, no estaba robándole, y ya lo que hacía con el otro, pues era cuestión personal lo que quisiera hacer, pero es algo interesante. Y ahí miramos nosotros que es así, dentro del reino de los cielos es semejante a esto. Hay algunos que tengan mucho más años que nosotros de estar en el cristianismo, otros tenemos un poco de años. El día que venga el Señor, posiblemente habrán otros que no tengan mucho tiempo, y lo que va a recibir el que tenía 50 años, el que tenía 30 y el que tenía 2 días, va a ser lo mismo, estar en la eternidad con nuestro Dios. Y prácticamente por eso hace, ¿verdad?, referencia a ese convenio, a ese contrato. ¿Por qué llegamos nosotros a hacer pacto con el Señor? Bueno, por estar con Él en la eternidad. Sean 100 años, sean 50 años, 30, 20 años, es el contrato que se ha hecho. Así es, hermano, y no es un asunto de cuánto hayamos trabajado nosotros, es un asunto de misericordia al final, ¿verdad? Porque si yo llevo 50, 30 años, podría tener tengo 30, 40 años de estar en la iglesia, podría pensar que soy más merecedor de la salvación que aquel que apenas viene llegando. Y no Sí, es así. El Señor no. dice, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Ujú. Él combinó con nosotros algo, la salvación. Punto, ya la tiene, no importa si tiene 40, 50 años, con que Sí, aquel que viene llegando. Excelente sí. parábola, hermano. Por aquí tenemos otra en el capítulo 22, la parábola de la fiesta de las bodas, verso
2 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a llamar a los convidados a las bodas, mas esos invitados no quisieron venir. Y volvió a enviar otros siervos y decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, el otro a sus negocios. Entonces aquel rey, dice verso 7, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Y dijo a sus siervos, las bodas a la verdad ya están preparadas, id a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y así lo hicieron. Dice el verso 10, salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenos de los convidados. Finaliza el verso 14 con la misma expresión, muchos son llamados y pocos los escogidos. Me encanta esa parábola para ir cerrando prácticamente el episodio de hoy, hermano Rigo, porque la invitación está hecha, la iglesia ya está establecida, el Señor ya derramó su sangre por la iglesia y la invitación sigue estando abierta a muchas personas a venir y participar del banquete, de la fiesta, participar de la iglesia, participar de las bendiciones de Dios, de la salvación. Sin embargo, hay muchos que siguen rechazando, ¿verdad?, la invitación. No quieren venir, no quieren acceder a la iglesia. Ahí en esta parábola se nos muestra qué sucederá con ellos. Y al final serán otros los que disfruten esa bendición. ¿Qué opinión te merece, hermano? Sí, claro, es interesante, ¿verdad? El poder mirar el acontecimiento que nos hace ver sobre las bodas y todavía más cuando dice muchos llamados y pocos escogidos. Y es lo mismo que miramos. ¿A quién llama Dios? Pues llama a todos, a todos, a toda la humanidad llama. Vino para que la humanidad fuera salvo, pero no todos son salvos. ¿Por qué pocos son escogidos? No es que Dios los escoja adrede, diciendo este sí y este no, sino que los escogidos son los que obedecen el Evangelio. Los que son parte del reino son los que obedecen el Evangelio. Entonces, hoy en realidad, de parte de Dios, el deseo de Dios es que toda la humanidad obedezca el Evangelio para que todos sean escogidos, porque los escogidos son los que están dentro del reino de Dios. Por eso dice Pablo en Colosenses 1:13, que somos trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, los escogidos están aquí, el cual, bueno, dice ahí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí miramos que el Señor llama a todos, pero los escogidos son los que son trasladados al reino de su amado Hijo. Los que no son trasladados allí, lastimosamente, aunque son llamados, no son escogidos, pero no porque Dios no los haya querido escoger, sino porque no han obedecido el Evangelio. No son parte del reino, porque han seguido un evangelio diferente, un evangelio distorsionado, no el que Dios ordena, y aquí es en donde miramos que el reino está sobre la tierra. Dice Pablo claramente, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino está aquí en la tierra, es la iglesia, en donde hemos mirado también que hace intercambio de palabras, reino e iglesia, y esto es lo que la iglesia de Cristo es, el reino de Dios. Toda persona tiene posibilidad de ser parte de este reino, solo tiene que conocer el evangelio puro, obedecerlo y ser parte de la iglesia. La iglesia no es una denominación, la iglesia no es una secta, la iglesia es el reino establecido por Dios aquí en la tierra y le da la oportunidad a todo ser humano para que sea parte de esta gran institución. Amén, Rigo. Amén. Importantísimo ahí el verso 14, dice, en quién tenemos redención por su sangre, la salvación, perdón de pecados. Es decir, pertenecer a la iglesia o ser trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo también implica perdón de nuestro pecado. Es decir, que aquellos que están en la iglesia son aquellos que han decidido
bajar a las aguas del bautismo para que sus pecados sean perdonados y lavados con la sangre de Cristo. Si no se ha cumplido ese requisito, no somos parte del reino de Dios, el reino del cual hemos hablado tanto en este episodio y en estos episodios de introducción más que todo. La invitación sigue estando abierta, hermanos y oyentes. Si aún no eres parte del reino de Dios, déjanos saber, queremos ayudarte para que conozcas el mensaje del Evangelio Salvador y puedas venir a ser parte de la iglesia que Cristo estableció con su muerte en la cruz. Se nos terminó el tiempo del episodio de hoy, Rigo. Nos despedimos invitando a los hermanos a estar con nosotros la próxima semana. Claro, agradeciendo una vez más a Dios y a cada uno de los que ha estado con nosotros y siempre, como dices, la invitación abierta para que por este medio podamos encontrarnos la próxima semana con una nueva lección. Estamos para servirle, gracias en realidad por su atención y que el Señor derrame muchas bendiciones sobre su vida. La paz en Cristo sea para todos, hermanos. Hasta la próxima semana. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor.